¿Cuáles son los pecados de muerte acerca de los cuales habla la primera carta de Juan, el capítulo 5, que por los cuales dice que no se debe orar? Bueno, en el orden bíblico, todo pecado es de muerte, porque si la persona se muere en pecado, se perdió. Pero hay un pecado que usted lo encuentra registrado desde los días de Jesús hasta el apóstol Juan, y que también va a hacer mención de ese pecado el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, el verso 26 en lo adelante. Entonces Juan dice, hay pecado de muerte por el cual digo, no se ore. Se está refiriendo al pecado de la indiferencia hacia Dios, teniendo el conocimiento de Dios. A ver, Jesús dijo, todo pecado le será perdonado al hombre. Inclusive puede pecar de diferentes maneras, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, dice, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Algo así como, este siglo son 100 años y el otro siglo son 100, son 200 años. Es decir, la persona tendría que vivir más de 200 años en el tiempo de Jesús para poder aspirar a que le perdonaran el pecado. Pero como desde determinado tiempo para acá la vida del hombre llega a 80 años, pues entonces quiere decir que si blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ahora bien, nadie puede blasfemar de algo que no conoce. Entonces aquí se habla de un pecado de conocimiento. Es decir, yo sé que el Espíritu Santo es una realidad. Además, tengo testimonio de que ha obrado en la vida de otros y en mi propia vida. Amén. Un día cualquiera tomo la decisión de rebelarme y de blasfemar contra esa vivencia gloriosa que he experimentado. Entonces, además de blasfemar, pararme ahí y no reflexionar, no reconocer, no volverme, pues entonces me voy a perder. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, el verso 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los incrédulos. Y les coloco un ejemplo. Porque si el que viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos debía morir irremediablemente, ¿cuánto más pensáis que merece aquel que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué es lo que el escritor entonces le está diciendo? Hay una medicina para perdonar o sanar esa enfermedad llamada pecado. Yo la conozco. Yo la he sentido obrando en mi vida esa medicina. Pero un día me rebelo, apostato de la fe, y le atribuyo a Satanás lo que Dios me dio. Eso es el pecado del cual dice Juan, no le será perdonado. Le será perdonado. Del cual Jesús dijo, no le será perdonado. Y del cual Pablo o el escritor a los Hebreos dice que no tiene oportunidad. Porque si esa persona se muere en esa condición, no hay nada. No hay nada. Pastor, es que es muy grave cuando una persona conoce a Dios, ha tenido experiencias con Dios y vuelve atrás. Claro. La Biblia dice, le fuera mejor no haber conocido el camino de la verdad, Claro. que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Ahí tiene. Esa es la mejor explicación a la inquietud de nuestra amiga o nuestro amigo o hermano. Entonces recuerde, el pecado que Dios no perdona, el pecado por el cual dice Juan, no se ore, el pecado del cual habla el escritor a los Hebreos que no tiene solución, es aquel del hombre que se vuelve un hereje, un blasfemo contra la obra del Espíritu Santo que él un día experimentó.
Porque, ojo, no se le está diciendo en ningún caso a los inconversos. Si usted mira bien, el mensaje de Jesús es a los judíos, Amén. que conocían perfectamente la ley, los profetas y los salmos, y que entendían que el Espíritu de Dios actuaba en el hombre. Si lo miras en la carta de Juan, está hablando directamente a la iglesia a través del apóstol Juan. Y si lo miras en la carta a los hebreos, está dirigido directamente a la iglesia. Razones que hace que Pablo diga un día, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, habiendo sido yo antes que un blasfemo. Pero antes, no es lo mismo que una persona que conoce la verdad se vuelva del santo mandamiento, como decía la hermana Mercedes, a una persona que no sabe qué es el evangelio. Exacto. Por ignorancia Que no tenga el comete conocimiento. locuras. Por eso tenga mucho cuidado en su iglesia cuando hace juicios a hermanos en determinados momentos y no mide consecuencias. Porque como usted mira es el ayer o el inmediato pasado, y resulta que Dios está mirando es el inmediato presente del penitente. Y entonces se meten en campos ajenos y pueden resultar blasfemando contra el Espíritu Santo. Es muy delicado.